Alex Sierra, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos el CESJUL, ahí desde Bogotá, Colombia, y bueno, pues se dieron las elecciones internas en Colombia, mucho que hablar, muchas lecturas que se están haciendo. Ahí hay pues ya tres personas que se perfilan como la y los candidatos fuertes. De eso nos estará clarificando también en mucho Alex Sierra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues tenemos un escenario electoral, yo diría bastante interesante para hacer un buen análisis. Como mencionas, tenemos ya tres candidaturas supremamente fuertes, pero lo que tuvimos ayer también es sumamente complejo a la hora de explicarlo, porque los dos candidatos con mayores opciones en las encuestas y que han venido teniendo especial fuerza, pues no estaban ayer en las consultas. Estamos hablando de Iván Cepeda, quien hace parte de la coalición de gobierno, del Frente Amplio, del Pacto Histórico, y del otro lado, Abelardo de la Espriella, que encarna absolutamente la otra esfera, un multimillonario que ha atesorado una gran fortuna como resultado de defender jurídicamente a todo tipo de líderes paramilitares y de mafiosos en Colombia. Estos dos candidatos estuvieron básicamente por fuera, pero bueno, ya entraremos un poco con tus preguntas en los análisis, pero un escenario muy interesante. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Aquí te saluda Violeta Núñez. Espero que te encuentres muy bien un día después, Alex, de estas interesantísimas elecciones que hubo. Pero antes, Alex, que si nos puedes recordar a la audiencia por qué Iván Cepeda no participó en este proceso que hubo el día de ayer, sería muy interesante para poner en contexto. Bueno, definitivamente en todos nuestros países, no es solamente en Colombia, lo hemos visto en Honduras, en Centroamérica, pues hay unos consejos nacionales electorales. Para Honduras particularmente fue central en medio de una situación muy compleja de un escenario administrativo, es decir, son 6 magistrados en el caso de Colombia, son 3 o 4 en el caso de países centroamericanos, que terminan tomando unas decisiones que afectan de manera directa a las personas que quieren ser parte de procesos eleccionarios. En el caso concreto de Iván Cepeda, la lectura que tuvo este no es tribunal, es una instancia administrativa, toma una determinación en la cual la consulta que hizo el Pacto Histórico el pasado mes de octubre fue leída como una consulta interpartidista y por ende la decisión que tomó, que es tremendamente política, fue dejarle por fuera de la consulta que se realizaría el día de ayer. Entonces, básicamente la idea del pacto histórico fue: no vamos a ir a la consulta, vamos a votar en la primera vuelta, que es el 31 de mayo, y pues hoy la comidilla de los medios es que básicamente Paloma Valencia, la candidata de Álvaro Uribe Vélez, pues arrasó en las elecciones. Pero ahí hay una lectura sesgada en términos de no tener a los candidatos que, reitero, tienen la mayor de las fuerzas puestas en la opinión pública y en las encuestas a lo largo de los últimos meses, querida Violeta. Gracias, Alex. Alex, pues lo que estuvimos viendo también, pues Paloma Valencia, esta candidata vinculada a Álvaro Uribe, pues como bien señalas, arrasó, después Claudia López y después Roy Barreras. Y además vimos ahí algunos videos a Roy Barreras pues casi furibundo, responsabilizando a Gustavo Petro del resultado. ¿Cuál es él señalaba pues este llamamiento en donde estuvo vinculado Gustavo Petro haciendo el llamado de no votar en esta encuesta, que fue un error estratégico y que él va a seguir ahí? ¿Qué decir? Si pudieras explicarle un poco también
a la audiencia qué pasa con Iván Cepeda, qué pasa con Roy Barreras y cuál es el escenario político ahí que se deviene en este candidato, pues en teoría es de izquierda, Roy Barreras, que esperaba él y supongo parte de su equipo, pues que tuviera una votación mayor y quedó, pero lejísimos, lejísimos de Paloma Valencia. Pues Ernesto, vamos a tratar de hacer un resumen muy rápido, pero Roy Barreras no es de izquierda. Roy Barreras viene de las líderes del partido de la U. Es decir, Roy Barreras ha sido un político convencional que ha estado en todas las fuerzas políticas que se te hayan ocurrido en los últimos años. Básicamente, Gustavo Petro, cuando llega como presidente en el 2022, y él lo ha señalado en múltiples oportunidades, él llega como resultado de una coalición de centro-izquierda. Entonces, si bien es cierto, él entendía que nunca iba a llegar como presidente con la fuerza política que tenía la izquierda en ese momento, pues hace una serie de alianzas con el centro y Roy Barreras en ese momento viene de la política o del sector político del expresidente Juan Manuel Santos, de carácter más liberal, diríamos. Roy Barreras se convierte en un elemento muy importante dentro del gobierno, pero la misma base política de Gustavo Petro y sus seguidores empiezan a presionar en los 4 años de gobierno que tiene que darle fuerza a las bases sociales de izquierda, a las bases de las regiones y por ende alejarse de políticos como Roy Barreras. Roy Barreras en un momento determinado aparece como el opositor más importante para recibir la posibilidad de tener la candidatura presidencial que hoy por hoy tiene Iván Cepeda. Pero recordemos, Ernesto, que en este programa hemos hablado en varias oportunidades del proceso penal que lleva durante 8 años, un poco más, Iván Cepeda contra Álvaro Uribe Vélez, que lo posicionó de manera muy importante como esa persona que había podido poner contra las cuerdas a Álvaro Uribe Vélez en unos ejercicios de impunidad históricas con ocasión justamente a su relación y vínculo con grupos al margen de la ley. Por esta misma razón, pues Iván Cepeda, un defensor de derechos humanos histórico, diríamos curiosamente mucho más moderado que Gustavo Petro, pero que es leído desde afuera, desde los Estados Unidos, como el comunismo que se viene sobre Colombia. Tendremos que hablar de la injerencia en algún momento. Es básicamente el candidato que termina en la consulta que se hizo en octubre del año anterior, una consulta que se hace en frío, que es una consulta intrapartidista que no coincide con elecciones del Congreso, vale la pena decirlo, y obtiene una votación muy importante de cerca de 2 millones de votos de sus propios potenciales electores, que le dicen, Iván, creemos que tú debes ser el candidato presidencial. Hubiese sido muy interesante tenerles ayer tanto a Abelardo de la Estrella como a Iván Cepeda en unas elecciones que coinciden con la elección de la Cámara Alta y Baja en Colombia, para haber tenido una radiografía un poco más diríamos, menos compleja en términos de cómo la hemos venido presentando. Pero justamente, y con esto sí quiero terminar diciendo, ni Roy Barreras es de izquierda, ni es hoy por hoy la persona que de alguna manera recoge el resultado del gobierno de Gustavo Petro en los últimos 4 años. Muchísimas gracias, Alex. Alex, entonces, dos cuestiones. Si nos pudiera sintetizar quiénes van entonces a esta carrera presidencial, quiénes serían entonces ya a partir de los resultados del día de ayer y sumando también a Iván Cepeda y a este otro candidato de la derecha que también se posiciona de una manera fuerte. Y lo otro, Alex, si nos puedes compartir también estas elecciones que hubo en torno al Congreso, cómo quedan los diferentes partidos en esto que transcurrió el día de ayer en Colombia. Bueno, Violeta, me parece muy importante mencionar que la elección de ayer de alguna manera era una elección de angustias dentro de la derecha en Colombia. Y digo de angustias porque Álvaro Uribe Vélez es un expresidente que a la sombra ha gobernado el país durante los últimos 20 años.
lo ha intentado con diferentes candidatos, unos de ellos han sido más reacios a dejarse controlar por ese poder que tiene Álvaro Uribe Vélez, y una de sus primeras frustraciones fue justamente Juan Manuel Santos, quien se apartó bastante de Álvaro Uribe Vélez por ser también hijo de un expresidente y ser hijo en últimas de una élite política del centro del país. Como que se hace elegir a través de la coalición con Álvaro Uribe Vélez, pero luego a los propios ojos de Álvaro Uribe Vélez hace este acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y eso también generó una enorme tensión porque para Álvaro Uribe Vélez eso fue parte de una traición por parte de Juan Manuel Santos. Recordemos también que Abelardo de las Priella, reitero, es un hombre multimillonario que ha amasado una gran fortuna y ha sido acusado por sus ex clientes, hoy por hoy detenidos por paramilitarismo, por ser parte de las mafias, por haber perpetrado masacres. Estos mismos ex clientes de Abelardo de la Espriella en múltiples videos, en múltiples audios, lo señalan como que les engañó, les estafó, les robó tierras, les quitó dinero, y pues este es el candidato más fuerte que tiene la ultraderecha, que en últimas también es una amalgama muy curiosa y folclórica, mezcla de un Milei y un Bukele con las mismas tesis de acabar el Estado, de volver a una mano dura, de tener cárceles, etcétera. Y lo dice obviamente quien ha representado bandidos y mafiosos. Pero este candidato es muy peligroso para Álvaro Uribe Vélez porque no se subordina a él, considera que tiene el poder necesario para pasar la página y para ser hoy por hoy un candidato con cierta autonomía y además con todo el dinero del mundo. Para Álvaro Uribe Vélez representaba cómo obtener una candidata, en este caso Paloma Valencia, que es una persona absolutamente leal que le ha acompañado durante los últimos años, y en últimas es la persona sobre la cual Álvaro Uribe Vélez ha venido construyendo su escenario de campaña. Por ende, es muy interesante que hay una tensión interna y una fractura evidente en la derecha que impide de alguna manera tener una candidatura única. Por eso tenemos a Abelardo de la Espriella, que representa una línea tremendamente radical de derecha. Tenemos a Paloma Valencia, entre comillas, la moderada, pero igual de una línea dura de derecha, nieta también de toda una casta política de una de las regiones del sur del país. Y del otro lado tenemos a Iván Cepeda, hijo de un senador de la República que fue asesinado a propósito de haber sido de la Unión Patriótica, del movimiento político de izquierda al cual se le asesinaron más de 6.000 líderes políticos a lo largo de los 90. Un abogado que se hace muy célebre por defender las causas de las personas dadas por desaparecidas, por ser un defensor a ultranza de los derechos humanos, y yo creo que un candidato, a mi manera de ver, muy interesante, pero que claramente los medios corporativos lo quieren hacer ver como un radical de izquierda, un comunista, alguien que va a llegar a acabar con los capitales económicos de los empresarios y de la gente que ostenta mucho dinero en Colombia, y nada más ajeno a la realidad. Realmente la campaña de Iván Cepeda se ha volcado en un escenario de reactivación económica, de buscar un equilibrio social y por sobre todo alejarse de este populismo de derecha que, como te digo, menciona que hay que dar mayores oportunidades a los empresarios y negar derechos para las personas más humildes. Entonces creo que ese es el debate que tenemos justo ahora en términos de la primera pregunta que me haces. ¿Y cómo termina conformado el Congreso? Pues mira, curiosamente el presidente Gustavo Petro, a través de su coalición de gobierno, el Pacto Histórico, pasó de tener 20 a tener 25 senadores de la República. Es la primera fuerza política que termina fortalecida. Yo creo que hay un trabajo muy interesante en términos de cómo lograron la consulta y tener una lista cerrada y luego decir vamos a ir entre hombres y mujeres, un escenario de gobernanza interna que no tiene la derecha, que ha permitido tener una mixtura entre gente joven, entre candidatos de diferentes regiones y con todas las dificultades porque no son de ninguna manera una misma línea política,
pero ha logrado conformar una lista de senadores que hoy por hoy, pues los resultados son muy interesantes y obteniendo un resultado de más de 1.5 millones de votos sobre los candidatos a Congreso de Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, un análisis que no deja de darme vueltas en la cabeza es que con todo y que el pacto histórico sale muy fortalecido, la votación por Paloma Valencia y la votación por la consulta de la derecha, a mí no me cuadra en términos de las cifras. Me parece que es muy complejo que alguien salga simplemente a votar una consulta y que no ponga su voto por senadores y por representantes a la Cámara. Y hay una cosa que no logro entender muy bien. Esperemos que con el paso de las horas podamos tener un mejor escenario, pero no es menor lo que ha venido insistiendo Gustavo Petro y Violeta, Ernesto y las personas que nos siguen. Hay que recordar que la empresa colombiana que termina salpicada de manera muy importante por un abierto fraude en Honduras es la empresa que tras bambalinas sigue haciendo el manejo electoral en Colombia. El presidente Gustavo Petro lo señaló en múltiples pronunciamientos acerca de las dudas que hay sobre el fenómeno del manejo electrónico del escrutinio. En Colombia eso sigue siendo un escenario muy complejo. Y por más que tengas personas volcadas en cada una de las urnas, vale la pena decirlo, en las anteriores elecciones a Congreso, después de comparar los votos efectivos o las actas que se hacen de escrutinio en cada una de las mesas con respecto a los resultados que había reportado inicialmente el Consejo Nacional Electoral, se encontró que el pacto histórico se le estaban quitando más de 480.000 votos, lo que les permitió tener 4 escaños más en el Congreso. Así que no se trata de una paranoia de locura de parte de Gustavo Petro, hay un hecho fáctico que demuestra que el sistema electoral tiene vicios y que tiene bastantes porosidades y por ende están justamente en este momento, porque lo que hay que entender es que el día de ayer hay una transmisión telefónica de datos que es a lo que nosotros llamamos preconteo, pero nos quedamos con eso creyendo que ese es el resultado electoral y a lo largo de los próximos días en cada una de las audiencias en las cuales hay jueces y juezas de la República, se tiene que identificar si hay problemas, si hubo vicios y, por supuesto, si hubo votos que no fueron incluidos. Entonces, este es un elemento muy importante que los medios han desdibujado en Colombia. Hacen ver un poco que el presidente está paranoico, que quiere ir en contra de la institucionalidad, pero yo les menciono ese antecedente muy importante que permite evidenciar que aquí no hay paranoia, sino hay una necesidad de fortalecer un sistema electoral en Colombia. El micrófono, Ernesto. Bueno, gracias, mi querido Alex. Luis, si fueras tan amable de avisarle a los Maxi Abogados que entramos en 2, 3 minutos más, que nos disculpen, por favor. Ok. Únicamente, Alex, en el entendimiento que tú tienes del escenario, además de que te agradecemos que hayas hecho esta aclaración de Roy Barreras, que acá de pronto se manejaba como el candidato de izquierdas y demás, y por eso te hacíamos la pregunta y agradecemos ahí esa explicación y precisión. En el escenario político que se tiene actualmente ahorita en Colombia, podríamos decir algo de lo que te preguntaba Violeta, que los contendientes para la elección a la presidencia de la República de Colombia será Abelardo de la Espriella, será Paloma Valencia y será Iván Cepeda, o eso todavía no está definido. Yo tengo una hipótesis y parte un poco de este escenario, Ernesto, es aventurarnos a tener hipótesis para que el tiempo nos dé la razón o nos desacredite. Sí. Pero, pero yo creo que en la medida en que Abelardo de la Espriella venía siendo inflado básicamente por un escenario corporativo, las fuerzas del uribismo y su coalición hoy por hoy están puestas en Paloma Valencia, justamente porque, reitero, es la candidata de las confianzas de Álvaro Uribe Vélez, quien en últimas quiere seguir gobernando en la sombra. Entonces,
Creo que, de hecho, buena parte de los medios locales ya están haciendo eco de que Paloma obtuvo la mejor votación del mundo, que es de lejos la candidata que va a ir a enfrentar a Iván Cepeda, y este resultado de alguna manera nos lo dirán las elecciones del 31 de mayo. Decirte una cosa, Ernesto, y es que el gobierno nacional dispuso un operativo muy importante de tratar de interceptar personas que habitualmente en Colombia andan con miles de millones de pesos en las manos. Es decir, en Colombia se incautó en los últimos 3 o 4 días más o menos 1.2, 1.5 millones de dólares en medio de camionetas, transportándolo de lado a lado, que en últimas, básicamente lo que se quiere preguntar es, ¿tú qué haces con tanto dinero en efectivo? No es que sea un delito, pero el daño está hecho para quienes seguramente querían hacer compraventa de votos en algunas regiones del país. Y esto es clave decirlo porque nunca antes en Colombia teníamos tal despliegue buscando incautar estas cifras de dinero que están por todas partes. Así que, ¿cómo funciona el sistema electoral corrupto en algunas regiones del país? Pues comprando votos de manera abierta. Y creo que esa va a ser parte de la disputa que vamos a tener en los próximos meses, particularmente entre estas candidaturas que tienen tal nivel de dinero y que tienen una necesidad premiante de hacerse pues con los votos de cara a la primera vuelta presidencial. Pero mi análisis es que va Paloma Valencia como la candidata elegida por la derecha en la coalición que encabeza Álvaro Uribe Vélez, a enfrentar a Iván Cepeda. Esos son para mí los dos candidatos que van a verse enfrentados de cara a la segunda vuelta, y obviamente las coaliciones que ellos logren hacer, porque han obtenido votos, pero para hacerse elegir hoy por hoy en Colombia necesitan cerca de 12 a 13 millones de votos el candidato que lo logre. Pues muchísimas gracias, querido Alex de El CESJUL. Gracias por este análisis y te seguiremos ahí consultando sobre esta situación que va a transcurrir el 31 de mayo en Colombia, pero antes estaremos contigo para seguir revisando este escenario electoral. Fuerte abrazo, Alex, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a las personas que están un poco en la esfera de hacer los análisis de las elecciones en toda América Latina, y un abrazo en la distancia a ustedes y a Ernesto. Y bueno, obviamente a todo el equipo. Muchas Gracias, gracias. Alex. Un abrazote. Gracias. Uf, vaya escenario el que tienen ahí en Colombia, Violeta. Pues sí, un escenario complejo, pero además, pues también, como dice Alex, está la derecha y la ultraderecha también fuerte, posicionándose fuerte. Y bueno, pues el día de ayer vemos también a una candidata mujer, que eso también podría ser un elemento ahí de fortaleza para el uribismo. Pero bueno, ya estaremos regresando también a este escenario de Colombia.